Este era fortísimo, lo flanqueaban numerosas torres a distancia de 20 pasos de una a otra, siendo la más elevada la del Homenaje, que hemos conocido en pie, dominando toda la fortaleza, en la que se albergaban numerosos vecinos. La cuestión es que cuando escribe esto Ruiz Prieto a finales del 19, apenas hay vestigios materiales de estas supuestas puertas, y para cuando los historiadores modernos se interesan en el asunto un siglo después, ya no queda nada. Para Bañós Silvestre, que basó sus estudios solamente en la arqueología, e hizo un trabajo admirable, todo se ha dicho, pero dejó al margen la documentación, el asunto estaba claro. Ruiz Prieto erró al poner una muralla donde nunca la hubo. A su juicio, los únicos cinturones que ceñían el contorno ubetense eran los descritos anteriormente, el Alcázar y más tarde el que delimitó la zona extendida de la ciudad, cerrando en su extremo norte la plaza de Toledo, hoy de Andalucía. Adjudicar una tercera cerca englobando los barrios de San Millán, San Nicolás y San Isidoro fue una confusión de Ruiz Prieto que hizo pasar arcos y puertas inexistentes por aquellos otros que sí existieron en realidad. El caso es que el señor Bañós Silvestre, de la mano de su hija, realizó un magnífico trabajo arqueológico sacando a la luz importantísimas evidencias que han servido de guía para posteriores investigadores, pero se olvidó de la otra pata de la investigación histórica, la documental. Y es aquí, buceando entre las miles de páginas de los libros de actas y protocolos del espléndido Archivo Histórico Municipal de Úbeda, que historiadores como Vicente Ruiz, Martínez Elvira o Torres Navarrete se encuentran muy de vez en cuando con estas mínimas referencias a esas arquitecturas desaparecidas alusivas, y no hay duda de ello, al conjunto defensivo y situadas, como hemos dicho, fuera de la ortodoxia perimetral de la ciudad. Teniendo en cuenta que este tipo de documentos no miente, quien ha leído alguna vez cualquiera de estos legajos sabe que no son precisamente novelas de ciencia ficción, la conclusión es clara. Existió ciertamente este tercer cinturón defensivo del que, a excepción de la llamada Torre Nueva, hoy no queda nada, como así acreditan las numerosas, pero breves e inconcretas, referencias a estos elementos en la documentación. Como hemos dicho, es absurdo pensar que los escribanos confundieran una realidad tan palpable para ellos como la misma tinta en que mojaban la pluma. Ruiz Prieto se limitaba a recoger una tradición que todavía en su tiempo conservaba muchos visos de realidad. Puesto que está documentalmente comprobada la presencia de otro lienzo amurallado exterior a los conocidos, la pregunta es cuándo y quiénes levantaron esta tercera cerca. Las opiniones de los expertos varían, aunque no tienen por qué estar enfrentadas. Para algunos la muralla exterior procedería del período árabe, cuando la población de Ubadat era más numerosa y necesitaba proteger sus zonas limítrofes. Podemos pensar que las antiguas parroquias de San Millán, San Nicolás y San Isidoro fueran antiguas mezquitas o iglesias mozárabes. Esto no son más que suposiciones. Tras la conquista cristiana, la mayor parte de los habitantes musulmanes abandonan la ciudad, produciéndose un vacío demográfico que debe ser cubierto por los nuevos repobladores del norte. A pesar de la llegada de estos nuevos moradores, Úbeda no volverá a alcanzar los niveles de población previos a la conquista, por lo que la muralla queda demasiado holguera y debe erigirse otra más constreñida, adaptada a la nueva coyuntura. Esta sería la que podemos apreciar hoy día y de la que hablaremos en unos instantes. La antigua cerca va poco a poco desapareciendo a medida que va perdiendo su función y solamente se reparan o se mencionan las puertas en momentos muy determinados. Son los mencionados en los documentos. Otra versión apunta a que el tercer anillo se erige tras la conquista cristiana, precisamente por la numerosa llegada de los repobladores que van ocupando los antiguos arrabales. Una vez que cae el reino nazarí de Granada, pierde toda razón de ser, por lo que lentamente se van desmantelando sus piedras. Sea como fuere, lo importante aquí es entender que la ciudad evoluciona, es flexible, se adapta a las circunstancias y que amplía o retrocede su perímetro al dictado de la realidad en la que se ve inmersa.
y sobre todo, y aunque parezca difícil de creer, la constatación de la presencia de una muralla de la que no hay el más mínimo resto. No importa que los historiadores discutan sobre dónde y cómo se llamaba realmente tal o cual puerta, qué procedencia tiene, hasta dónde se extendía la barbacana, si había o no un portillo en esta o en la otra calle. Lejos de enturbiar el debate, lo enriquece hasta hacerlo absorbente, avivando la curiosidad del lector, despertando su imaginación, obligándolo a tomar partido y, sobre todo, fijando su punto de mira en algo tan sugestivo como la historia de su ciudad, porque quien se adentra en el pasado de la muralla no volverá a ver esa ciudad con los mismos ojos. Resulta sencillamente fascinante asomarse a la revista Eviut de aquellos años 80 tan productivos cultural e intelectualmente y comprobar que el asunto que estuvo de actualidad en un momento dado del pasado siglo fue el de la muralla. Martínez Elvira y Torres Navarrete, al tiempo que sacaban a la luz inéditos descubrimientos sobre los adarves extraídos de sus larguísimas horas en las estancias del gélido Archivo Histórico Municipal, se batían en buena lid sobre esta o aquella cuestión, lanzándose argumentos, tirando de citas, trayendo aquí o allá el extracto revelador que zanjaba a su juicio la polémica, adjuntando pruebas, planos, dibujos, hipótesis, siempre desde el respeto, sin caer en la grosería o el insulto personal, como dilectos caballeros que miden sus fuerzas sin olvidar jamás el fin último y superior que les lleva a la sana confrontación, y por si fuera poco haciendo gala, tanto en prosa como en verso, de unas cualidades literarias más que notables. ¿Se imaginan algo así hoy día? ¿Pueden visualizar un debate de altura sobre la muralla u otro aspecto de la historia de Úbeda en Facebook o Twitter? Permítanme que esboce una sonrisa atravesada mientras redacto estas líneas. Recorrer las calles y situar las puertas por donde discurría el trazado amurallado exterior se antoja un puro ejercicio intuitivo, un auténtico reto para la fantasía, por lo que emplazo al oyente a consultar los trabajos de estos imprescindibles autores. Les garantizo que no será tiempo perdido. Allí encontrarán respuestas, les surgirán preguntas y descubrirán cosas que seguro les sorprenderán. ¿Qué otra cosa se le puede pedir a un libro? Pueden buscarlos y hallarlos fácilmente en Internet. No todo iba a ser negativo en este mundo digital. Como hemos dicho en otros programas, no hay excusa hoy día para el conocimiento. Pero es hora de seguir con nuestro relato. ¿Qué sucede con la muralla después de la conquista cristiana? La tradición afirmaba que los árabes construyeron la muralla que circunvalaba la ciudadela del Alcázar y que el segundo cinturón fue obra de los cristianos. Hoy día, gracias a la arqueología, esta visión reduccionista se ha modificado presentando un panorama mucho más complejo. A juicio de Baños Silvestre, los árabes no solo construyen la divisoria del Alcázar, sino la totalidad del recinto amurallado. Los cristianos, una vez establecidos en la ciudad, respetan el trazado, limitándose a reforzar, restaurar y elevar muros y torres. Esto se puede apreciar observando el aparejo constructivo de los paramentos de la muralla. Escuchemos al experto. En todo su recorrido, incluso al correspondiente al exterior del Alcázar, se observan muy patentes, salvo en algunos tramos, dos tipos de mampostería. Hasta la mitad aproximadamente de la altura actual es una mampostería concertada de piedra sin labrar muy burda y con empleo de abundante ripiaje para las juntas y nivelación de hiladas. La mitad superior, por el contrario, la piedra aún sin labrar, tiene forma paralelepípeda, casi sillar. Las juntas no necesitan ripios para igualar y las hiladas son de más perfecta horizontalidad. Resumiendo, más o menos la mitad inferior de la actual muralla, según se aprecia en la mampostería de algunos tramos y también en las torres, llevaría la firma árabe, más concretamente almohade, cuando tras las devastaciones de los Alfonsos VII y VIII tienen que reconstruir las defensas. La piedra está sin labrar,
Es muy burda y presenta un aspecto desordenado, lo que nos da a entender que las contingencias del momento obligaban a anteponer la eficacia a la estética. Estamos en las décadas finales del siglo XII y principios del XIII. Tras las navas de Tolosa, los almohades reconstruyen de nuevo las murallas con un acabado más perfecto y rehacen puertas como la del baño y la de Baúd. La mitad superior, ya obra de los cristianos, presenta una alineación de los sillares más acabada, quizá porque el panorama estaba más despejado y podían permitirse un trabajo esmerado, recrecer los muros y levantar nuevas torres. Ganada la urbe a las armas cristianas en 1233, Fernando III otorga a la ciudad el fuero de Úbeda, que deriva a su vez del de Cuenca. Úbeda se convierte en ciudad real, con dos instituciones que ejercerán el control político y administrativo, la monarquía en un estado superior y el concejo o cabildo municipal que debía responder ante aquella. Cualquier cuestión referente a la muralla será abordada por estas dos instancias. Para hacernos una idea de la importancia que tenían para las autoridades las fortificaciones en este periodo, el fuero de Úbeda establecía para los habitantes de la villa la exención de toda clase de impuestos, pechos como se conocían entonces, salvo en lo referente a la preservación de las murallas y torres del término. No olvidemos que la frontera granadina se encuentra inquietantemente cerca. Nos ha llegado, gracias a la documentación, la proporción exacta que los vecinos tenían que aportar según sus ingresos. Se trata de una disposición de 1269. Martínez Elvira nos lo relata así. Que el caballero contribuyese al año con un maravedí, que los peones, si tuvieren 10 maravedíes o más, diesen medio, y si tuviesen de 5 para arriba, diesen un cuarto, y si no llegasen a los 5, diesen 2 sueldos y medio, además de trabajar un día en la labor de los muros. La ciudad, como entidad corporativa, mostró desde siempre especial preocupación por la muralla, ya porque ésta era propiedad del rey, ya porque garantizaba in extremis su misma seguridad, o simplemente por el orgullo como elemento emblemático, las murallas insuflaban a los ciudadanos. Queda meridianamente expuesta la trascendencia que las murallas revestían no solo para las autoridades, sino para el común de la población. Al fin y al cabo, su propia seguridad dependía del estado de conservación de sus fortificaciones, y una vez perdida esta función defensiva, su mantenimiento y embellecimiento se convierte en una cuestión de prestigio. Lástima que en los siglos posteriores, supuestamente más ilustrados, se obviara esta dimensión patrimonial, dejando que se perdiera negligentemente a golpe de subasta y de piqueta. Pero en el medievo cristiano esta visión era bien distinta. El fuero liberaba a los vecinos ubetenses del pago de pontazgos y montazgos en prácticamente la totalidad del territorio español, amén de otros impuestos, pero sólo eran obligados a rascarse el bolsillo para el arreglo de sus adarves. No hacen falta más comentarios. Un poco más adelante, un decreto real, parece ser que en época de Carlos I, estableció que todos los ingresos obtenidos por las penas de cámara, que son las multas que la justicia imponía por faltas y delitos, no pasasen a la hacienda real, sino que se destinaran al mantenimiento de las murallas, lo que se convirtió en la principal fuente de ingresos derivados al efecto. Hay un poema atribuido a Jorge de Mercado, que fue un poeta ubetense fallecido en 1509 y que por su extensión no vamos a reproducir aquí, donde va enumerando los principales linajes de la ciudad que contribuyen al levantamiento de la cerca tras la conquista cristiana. Aunque su autoría está en entredicho por la dudosa calidad del texto y la fecha de composición es más de 2 siglos posterior al suceso, no deja de tener cierto interés histórico, sobre todo por la relación que hace de los apellidos de la nobleza local. Más que ceñirse a la realidad de los hechos, el poema es un elogio a los potentados de su propio tiempo, el del poeta, no el del evento que cuenta, y a las órdenes militares tomando como argumento de prestigio la construcción de las torres, donde va insertando en cada una las armas y escudos heráldicos de tan notables apellidos. Siguiendo a Martínez Elvira: los castillos y los viedmas, junto a las 3 órdenes militares y el propio ayuntamiento, levantan una torre cada uno. A estas hay que añadir la de Viut, sin comitante expreso. 2 torres construyeron los Porceles y los Orozcos. 3 los Mesías, Molinas, Mercados, Trapera y San Martínez. 4 los Cuevas y Arandas.
5 el apellido Cobos y nada menos que 6 promueve y costea el obispo de Jaén don Pedro Martínez. En total, pues, se están enumerando 38 torres.